Este es el proyecto número 4 de la unidad de aprendizaje de controladores lógico-programables y a continuación daré una breve explicación sobre la función que ejerce cada conjunto de bloques presentes en este programa. Primeramente, a continuación se muestra cada una de las entradas que fueron establecidas en este proyecto y las cuales pues, se encuentran conectadas a funciones generales y especiales que permitirán cumplir con los objetivos que se establecieron en este proyecto. Ahora a continuación se presenta el conjunto de bloques 1, el cual es el responsable de activar la condición de seguridad de nuestro sistema, lo cual implica que no haya paro de emergencia activado y que el proceso se lleve a cabo de manera automática. Ahora el conjunto de bloques 2 pues es el encargado de posicionar al carro transversal en el origen del sistema coordenado. Y bueno, el conjunto de bloques 3 es el responsable del avance positivo en el eje X del carro transversal a una velocidad máxima que en este proyecto se estableció que fuera de 500 revoluciones por minuto. Y bueno, este avance positivo en el eje X pues es posible gracias a las pulsaciones que recibe el encoder. El conjunto de bloques 4 pues es el responsable del avance positivo en el eje Y del carro transversal. De igual manera pues a una velocidad máxima de 500 revoluciones por minuto y esto mediante pulsaciones al encoder. Ahora el conjunto de bloque 5 pues es el responsable del avance negativo en el eje X. Esto puede ocurrir a una velocidad de 500 revoluciones por minuto o a una velocidad del 80% de esa velocidad máxima. El avance negativo en el eje X del carro transversal a una velocidad máxima ocurre cuando al inicio del proceso se intenta posicionar al carro transversal en el origen, es decir, en el punto 0,0. O también el avance negativo en este eje X puede darse a una velocidad del 80% de la velocidad máxima cuando ocurre el retorno desde el punto A hasta el origen del sistema coordenado. El conjunto de bloque 6 de igual manera pues es el responsable del avance negativo en el eje Y. Esto puede ocurrir a velocidad máxima o a una velocidad del 80% de dicha velocidad. El avance negativo en el eje Y a velocidad máxima ocurre cuando al inicio del proceso se intenta posicionar al carro transversal en el punto 0,0 y el avance negativo en el eje Y a una velocidad del 80% de la máxima ocurre cuando el carro transversal se retorna desde el punto A hacia el origen del sistema coordenado en diagonal. El conjunto de bloque 7 es el responsable de dar la indicación del correcto funcionamiento del sistema cuando está encendida la luz verde de la torreta o dar la indicación de alguna falla cuando se enciende la luz roja de la torreta, permitiendo a través de estos textos de aviso visualizar en el display del PLC una lectura con la falla específica ocurrida. El conjunto de bloques 8 es el responsable de permitir visualizar en el display del PLC la ubicación del carro transversal en los puntos 0,0, 5,0 y 5,2. Esto para visualizar que primeramente hace el recorrido o realiza una trayectoria en forma de L y posteriormente cuando llega al punto A o el punto máximo retorna en línea recta. Y bueno, ahora continuando con la simulación del programa, pues de inmediato observamos que las entradas I7 e I8 deben estar activadas para poder activar la condición de seguridad. Posteriormente, cuando se activa la entrada I9, que corresponde al botón de inicio de ciclo, pues de inmediato observamos que se activan los avances negativos, tanto en el eje X como en el eje Y. Esto es deseable que suceda porque, bueno, puede darse el caso de que el carro transversal esté situado en otro punto y por lo tanto, pues para poder continuar o para poder iniciar la trayectoria en L, pues es necesario que el carro esté ubicado en el origen del sistema coordenado, es decir, en el punto 0,0. Bueno, por lo tanto, pues inicia o se activan estos avances negativos en X y en Y para llevar al carro transversal a la posición 0,0. Posteriormente, cuando el carro llega a esa posición o llega al origen,
los sensores inductivos que detectan el carro transversal en la posición 0 en X y 0 en Y, pues se activan, es decir, se activa la entrada I1 y la entrada I3. Por lo tanto, pues de inmediato observamos que estos avances negativos en X y en Y pues se desactivan, lo cual indicaría que nuestro carro transversal pues ya se encuentra en la posición 0,0. De igual manera pues se visualiza en el display del PLC la coordenada 0,0. Y bueno, posteriormente cuando estos sensores son activados, es decir, cuando el carro ya está en la posición 0,0, pues inmediatamente se activa el avance positivo, está por acá, el avance positivo en el eje X. Bueno, esto pues en otras palabras es que cuando el carro llega al origen del sistema coordenado, pues inmediatamente pues empieza su recorrido a través del eje X. Por lo tanto, pues el sensor que detecta el carro transversal en la posición 0 del eje X, pues se va a desactivar y mediante pulsos al encoder, pues va a permitir ese avance positivo en el eje X. Bueno, aquí es importante mencionar, yo establecí que cada 4 pulsos el carro transversal recorre 1 metro de distancia. Por lo tanto, cuando este contador llegue a 20, pues va a permitir desactivar ese avance positivo en X, lo cual indicaría que el carro ya llegó a la máxima posición o al máximo punto del eje X. Por lo tanto, pues ahora voy a simular las pulsaciones que se le darían al encoder. Y bueno, ya observamos que cuando el contador llega a 20, pues se activa y por lo tanto pues va a resetear ese avance positivo en X, lo cual, como ya mencionaba, pues indicaría que el carro se encuentra en la posición 5,0 o en el máximo punto del eje X. Posteriormente, cuando el carro ya llega a ese punto, pues ahora se va a activar el sensor que detecta la posición máxima del eje X, el cual sería el sensor que corresponde a la entrada I2, lo cual, bueno, aquí como observamos, nos va a activar el avance positivo. Esto pues significaría que cuando el carro llegue a la posición 5,0, pues de inmediato va a permitir avanzar en el eje Y. Esto pues realizando una trayectoria en L, como se estableció en los objetivos de este proyecto. Posteriormente pues se va a desactivar el sensor que corresponde a la entrada I3, ya que pues el sensor que detecta el carro, transversal en 0 en el eje Y, pues se va a desactivar. Por lo tanto, pues de igual manera, aquí se le dan pulsos al encoder y pues se permite el avance a lo largo de ese eje Y. Por lo tanto, pues mediante los pulsos de la entrada I6 al encoder, cuando este contador llegue a 8, pues va a permitir de igual manera desactivar el avance positivo en Y. Ahora voy a simular los pulsos y de inmediato observamos que pues se activa el contador y resetea el avance positivo en Y, lo cual indicaría que pues el carro ya llegó a la posición 5,2. Por lo tanto, el sensor que detecta a la máxima posición o al máximo punto en el eje Y, pues se va a activar, que sería la entrada I4. De inmediato, bueno, aquí observamos que cuando se activa I4,
tarda en activarse los avances negativos nuevamente de los ejes X y Y. Esto porque se estableció que cuando el carro transversal llegara al punto A, es decir, a la coordenada 5,0, permaneciera por un instante de tiempo en esa posición. Posteriormente, pues, se regresaría en diagonal hacia el origen nuevamente. Por lo tanto, pues aquí observamos que pues permaneció ahí, bueno, yo en este caso para simular, le puse un tiempo de 3 segundos. Por lo tanto, pues el carro ahí permaneció 3 segundos y posteriormente pues se activan los avances negativos de los ejes X y Y. Esto para retornar nuevamente en diagonal desde el punto A hacia el origen, como ya mencionaba. Y posteriormente observamos también que cuando estos avances negativos, bueno, que aquí se muestran, se activan, pues están avanzando a una velocidad del 80% de la velocidad máxima. Aquí lo podemos observar, está a una velocidad del 80% de la máxima. Posteriormente, pues se van dando pulsaciones a los encoders y bueno, desde acá lo voy a visualizar. Nuevamente para avanzar en línea recta o en diagonal. Como ya mencionaba, cada 4 pulsos pues recorre 1 metro. Por lo tanto, se le dan 4 pulsos en el eje X y bueno, de manera proporcional, para que vaya avanzando en línea recta, se le van a dar 2 pulsos al eje Y. Para ahora, mediante esta función del contador, pues va a ir permitiendo restar esos pulsos para poder nuevamente desactivar estos avances negativos y por lo tanto pues indicaría que ya el carro transversal pues nuevamente está en el origen como se estableció en los objetivos de este proyecto, que hiciera primero la trayectoria en L y posteriormente regresara desde el punto A hacia el origen, en línea recta o en diagonal. Entonces, bueno, por lo tanto, voy a comenzar a dar pulsos. En este caso, pues voy a dar 4 pulsos en el conjunto de bloques 3 aquí en este contador, lo cual pues va a indicar que va a ir avanzando 1 metro. Para este contador, pues también se le darán pulsos. En este caso serán 2 pulsos, lo cual indicaría que el carro transversal avanzaría 0.5 metros. Esto para pues generar la diagonal desde el punto A hacia el origen del sistema coordenado. Bueno, y a continuación se va a simular esas pulsaciones. Serían 4 pulsos para el eje o para el conjunto de bloques 3, los pulsos en X. Y posteriormente para el eje Y, que serían los 2 pulsos. Y posteriormente se observa que los avances negativos tanto para el eje X como para el eje Y pues son desactivados y por lo tanto en la pantalla o en el display del PLC se observa nuevamente que el carro transversal está nuevamente en la posición 0,0. El encendido de luz verde en la torreta indicaría el correcto funcionamiento del sistema. Como ya se visualizó durante la simulación, la salida Q5 que corresponde al encendido de luz verde en la torreta siempre se mantiene activa. Y cuando la Q6
que corresponde a el encendido de luz roja en la torreta es activada, esto generaría el aviso de que está ocurriendo alguna falla en el sistema, como lo puede ser que el paro de emergencia esté activado o que los sensores correspondientes a las posiciones del carro transversal en el eje X estén dañados, mostrando en el display del PLC la lectura con la falla específica ocurrida y mostrando la luz en la torreta de manera intermitente, de manera parpadeante. Esto pues de igual manera si los sensores inductivos que corresponden a las posiciones del carro transversal para el eje Y estuvieran dañados, pues de igual manera se mostraría esta lectura de la falla en el display del PLC también con luz parpadeante roja.